Primero quisiera agradecer a Gas y el Occidente por darnos la oportunidad de contarles un caso de éxito en el uso de energías limpias en el transporte de carga pesada. Nosotros somos una compañía especializada en el transporte de carga pesada en Perú y en algún momento tuvimos que tomar la decisión de usar energías con menos emisiones y ahí nos fuimos al gas natural. Quisiéramos… Les menciono una breve la estructura de la presentación. Primero vemos quiénes somos, los casos de éxito de uso de gas natural en el mundo. Luego vemos ya el caso específico, cómo nos ha ido en una operación puntual haciendo uso de tractos a gas natural. Yo represento a la compañía Cervosa. Cervosa es una compañía especializada en el transporte de materiales peligrosos. Nosotros servimos a grandes empresas del sector minería y hidrocarburos. Nuestro enfoque va básicamente a atender segmentos regulados con altos estándares en calidad y en seguridad. Ahí mostramos nuestras líneas de negocios. Nosotros hacemos transporte de combustible, fundamentalmente abastecemos las principales minas del país, transportando el combustible desde los terminales que normalmente están en los puertos hacia las minas. También operamos el GLP, gas licuado de petróleo, en toda la cadena de distribución, tanto en la parte primaria como en la secundaria, que llega hasta el cliente final. También transportamos concentrado de mineral, que es transportar el mineral de las principales minas hacia los puertos para la exportación. También tenemos una operación importante que viene a ser el gasoducto virtual, que es el transporte donde no hay el tubo de gas natural y llevamos el gas natural comprimido para abastecer las distintas redes de distribución. También hacemos logística dentro de mina, que básicamente es la administración, la construcción de estaciones de servicio y luego para abastecer a los equipos pesados en mina. También estamos en el transporte de distribución de explosivos, que básicamente son emulsiones para que se usa mucho en minería. Algunas cifras para un poco entender el tamaño de la compañía. Nosotros transportamos 190.000 toneladas aproximadamente por mes. Recorremos con toda la flota que operamos alrededor de 2.6 millones de kilómetros al mes. Tenemos alrededor de 450 camiones y somos más de 1.000 trabajadores. Eso es más o menos lo que es Cervosa. Yo quisiera mostrarles rápidamente los pilares fundamentales de nuestra gestión en la seguridad del transporte. Para nosotros el transporte se basa en 4 pilares fundamentales, ¿no? Primero, el recurso principal es el factor humano. Ustedes saben de que gran parte de los incidentes, más del 90 y tanto % de los incidentes es por un factor humano. Nosotros trabajamos mucho el tema del comportamiento de riesgo de nuestros conductores y intervenimos desde su selección, entrenamiento, reconocimientos y todo el proceso para garantizar reducir los incidentes. El otro pilar fundamental es el diseño de la flota. Nosotros adecuamos la flota, configuramos la flota de acuerdo al lugar donde va a operar, ¿no? Y toda esta flota es digamos, monitoreada permanentemente con el control de velocidades, el control de paradas autorizadas, no autorizadas y todos los parámetros que podemos obtener del computador del camión. El otro pilar fundamental es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos no viene a ser otra cosa de que antes de intervenir en una ruta nosotros levantamos el hiper de la ruta para identificar todos los peligros y riesgos y en función a eso poder determinar cuáles son los procedimientos con los cuales van a operar nuestros camiones. Y por último es la gestión de la información. Todo lo que se genera en los procesos anteriores es gestionarlos, convertirlos en indicadores de desempeño de todos los actores que operan en el transporte. Eso es en general. ¿Quiénes somos? Un poco para poner en contexto y pasar a contarles nuestra experiencia en el uso del gas natural en
tractos para carga pesada, ¿no? Bueno, operamos en 9 ciudades del país. Algunos de nuestros clientes, tanto el sector combustibles, GLP, minería, gas natural. Ok, entramos un poco ya a lo que es la experiencia en el mundo en el uso de gas natural en tractocamiones, ¿no? En Europa actualmente hay más de 150 camiones ya operando a gas natural licuado, o sea, el gas natural pero en estado líquido. El mercado chino es el mercado más grande, que ya viene operando más de 200.000 camiones de carga pesada, que son abastecidos también con LNG, el gas natural licuado. En el caso de Estados Unidos se usa mucho en lo que es mensajería, los camiones que se abastecen con gas natural licuado, alrededor de 1.400 camiones. ¿Qué se logra con esto? El gas natural, entre el gas natural y el petróleo hay una brecha, de todas maneras, en costos que alrededor, en el mundo en promedio está alrededor del 18%, pero eso va a depender de cada país cómo está su realidad, ¿no? Y de hecho se reduce de manera importante las emisiones de CO2. Ok, les comento un poco cómo está la situación del gas natural en el Perú. Actualmente nosotros tenemos reservas de gas natural en la costa norte, en la selva central y en la selva sur. Nosotros no tenemos muy desarrollado la cadena de distribución de gas. Actualmente, vía gasoducto, solamente llega a las principales ciudades del país, principalmente Lima. Todavía nos queda mucho por desarrollar las líneas de distribución, que no es el caso de Colombia. Colombia entiendo que tiene una gran cadena de distribución de gas natural en todo el país, ¿no? En nuestro caso todavía es muy incipiente, ¿no? Existe una gran brecha todavía entre la oferta que tenemos de gas versus a la demanda. Si bien es cierto, si vemos el gráfico ahí, la evolución desde el 2001, la evolución de la matriz energética del país ha ido evolucionando hacia el aumento del consumo de gas natural, incluso llegando a superar al diésel, ¿no? Ha ido desplazando a los combustibles negros como el residual, el búnker, todo eso, ¿no? Pero aún nos queda todavía el reto de hacer uso masivo del gas natural en el transporte de carga, ¿no? Que es donde tenemos que reducir la mayor cantidad de emisiones, ¿no? Nosotros, el Perú actualmente, más del 45% del gas natural es exportado a México, ¿no? Por eso contamos con una planta de liquefacción, que es Pampa Melchorita, que es una planta muy grande, que ha hecho posible que todo este gas sea exportado, ¿no? Quisiera un poco entrar a un poco de conocimientos técnicos, la diferencia entre el GNC y el GNL. Al final es gas natural, simplemente es la presentación. El GNC es el gas natural comprimido, que normalmente se comprime a 3.000 psi, se transporta en tanques de acero o fibra de carbono. En cambio, el GNL es llevado a estado líquido bajo un proceso de criogenización a menos 140 grados. Con esto logramos de que se tenga una mayor capacidad de almacenamiento y por ende mayor autonomía en los vehículos donde se use. El GNC normalmente se distribuye en estaciones de servicios y es usado básicamente en flota liviana, llámese los taxis, los camiones de menor carga, ¿no? Y el GNL es usado para grandes equipos como barcos o equipos mineros, ¿no? Por la capacidad de almacenamiento y por ende la autonomía que te da en el transporte, ¿no? Para que tengan una idea, un metro cúbico de GNC equivale a 600, un metro cúbico de gas licuado equivale a 600 metros cúbicos de gas natural comprimido, ¿no?
Entonces hay una gran capacidad de almacenamiento. Entrando ya en materia, hablando de los camiones, de los tractos, el motor es el mismo, tanto para los que usan el GNC como el GNL. Es el mismo, la diferencia va a estar en los tanques de autonomía que va a tener el camión, digamos, ¿no? En un tracto que tiene gas natural comprimido, tiene alrededor de 8 tanques con un peso de aproximadamente 1.2 toneladas y le va a dar una autonomía aproximada de 600 kilómetros hasta que tenga que volver a abastecer. En cambio, en el GNL podemos tener un tanque de 1.300 litros que le va a dar una autonomía alrededor de 1.300, 1.400 kilómetros. Y hay una diferencia importante en autonomía y también en la capacidad de carga, porque de hecho un tracto con tanques a GNC va a ser mucho más pesado, entonces le quita capacidad de carga. Les voy a contar nuestra experiencia puntual con el uso de estos camiones a gas natural. Una de las principales barreras o paradigmas que tuvimos que vencer es la procedencia de estos camiones, ¿no? En el mundo hay camiones de procedencia europea, procedencia americana y procedencia china. La diferencia es que los camiones americanos y los camiones europeos solo te garantizan o te permiten cargar hasta 43 toneladas de peso bruto total combinado. Y eso en nuestra realidad le quita competitividad. Definitivamente no funcionaría, porque no tendría sentido tener un camión que carga menos que un camión a diésel, y ya no habría la motivación para traer esos camiones. Entonces ahí entran los camiones de procedencia china. Los camiones de procedencia china sí te permiten o te garantizan de que puedas arrastrar hasta 52.8 toneladas de peso bruto total combinado, que es creo que también el caso de Colombia, que ese es el límite máximo permitido, ¿no? Entonces el primer paradigma que tuvimos que romper es el hacer uso de camiones chinos, por lo que ya conocemos, ¿no? Siempre hay esa barrera hacia el uso de camiones de procedencia china. Entonces, ahí ese es el primer paradigma que tuvimos que romper. Para contarles un poco cómo es esta operación, esta es una operación de transporte y distribución de gas natural comprimido que hacemos en la zona norte del país. Abastecemos a 3 ciudades, tanto a estaciones de servicio, abastecemos a industrias, transportando el gas natural desde el pozo de extracción hacia estas 3 ciudades con camiones que van cargados con 52.8 toneladas. El peso del gas, o sea, el peso de la carga solamente 6 toneladas. O sea, ese camión cargado está en 52.80 y vacío está en 46 y tanto. O sea, siempre está cargado ese camión, porque toda la infraestructura que requiere el GNC para ser transportado es de alto peso, ¿no? Este circuito de abastecimiento es un circuito de más o menos 740 kilómetros, operamos las 24 horas. Esto se hace en 2 anillos para hacer el relevo por las 24 horas, y el punto máximo de elevación es hasta 1.400 metros. O sea, sí subimos a altura de 1.400 metros, donde de hecho disminuye un poco la capacidad del camión, ¿no? Como les mencionaba, la severidad de esta ruta es muy alta, y sobre todo por que el camión en todo momento está cargado, transportando las 24 horas y recorriendo en promedio al mes de 18 a 20.000 kilómetros.
Los que estamos en el transporte sabemos que un camión en promedio en rutas largas recorre alrededor de 7.000, 8.000 kilómetros. Entonces estos camiones están sometidos a alrededor de 18 a 20.000 kilómetros. Y si vemos el gráfico ahí, todos los puntos rojos donde operan estas rutas son puntos de activación de quebradas, interrupción de la carretera por inundaciones, sobre todo que este año que tuvimos el problema del fenómeno del Niño, estos camiones operaron en esas condiciones y tuvieron un buen desempeño, ¿no? Hay algunas imágenes reales de cómo vienen operando estos camiones en estas condiciones muy severas. Si vemos ahí la imagen, lo que transportan es el gas natural en estos tubos a alta presión. Bueno, quisiera pasar rápidamente por qué optamos por este tipo de camiones, ¿no? Primero, el ahorro en combustible. Versus al diésel hay un ahorro alrededor del 35%. Se elimina o se reduce la sustracción de combustible por parte de los conductores. Eso es una realidad que no la podemos negar en nuestros países, el robo del combustible del diésel. Con esta opción se elimina totalmente esa posibilidad, ¿no? También se reducen de manera importante las emisiones de CO2. ¿Qué más? Quisiera entrar rápidamente a la configuración del camión. Estos son camiones de procedencia de China, de la marca FAO. Básicamente el tren motriz se configura como cualquier camión americano que ustedes conocen, ¿no? Incluso la caja que se usa es una caja americana, la Eaton Fuller, que ustedes deben conocerlo muy bien. El motor es un motor Weichai de 380 HP. Viene equipado con 8 tanques de autonomía que le va a dar el consumo, que le da una autonomía de 600 kilómetros hasta tener que volver a reabastecer, ¿no? Dispositivo de seguridad. Otro de los paradigmas es la seguridad, o sea, el temor a usar el gas natural en carga pesada. Estos camiones vienen equipados con sensores que detectan la fuga de gas a la entrada a la entrada y eyección del motor. También si hay alguna baja de presión por rotura de una manguera, los tanques se cierran automáticamente, o si hay una sobrepresión, se activa una válvula de alivio que libera el gas. Eso es, algunas conclusiones. Nosotros actualmente tenemos un ahorro mensual de $20.000 solamente en consumo de combustible, sin contar el combustible que ya no nos roban, digamos, cuando usamos el diésel, ¿no? Actualmente estos camiones fueron tropicalizados a nuestra realidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir hasta fábrica para poder contribuir en la tropicalización y la configuración del camión, que tal manera que se adecue a nuestra realidad. Eso es, yo les invito a ustedes que son los especialistas en logística a optar por el uso de este tipo de energías más limpias, ¿no? Que contribuyan al medio ambiente y sobre todo que podemos tangibilizar una reducción importante en los costos de operación. O sea, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor José Bazán, gerente general de Cervosa. Ahora los invito a tomar el café dispuesto en el área de la muestra empresarial y a las 10:30 de la mañana estaremos de vuelta. Queremos pedirles el favor, puntualidad con los horarios. Recuerden que tenemos conferencistas que tienen vuelos, así que vamos a estar muy estrictos con el inicio de cada una de las conferencias. Gracias.